Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos estéis muy bien. Bueno, antes de nada tengo que daros absolutamente las gracias por el apoyo tremendo que tuvo el vídeo anterior, que llegó a estar dentro del ranking de vídeos con más hype en deportes, el número uno, y en el momento en el que lo estoy grabando, a nivel general en España, el número 25 en general entre todos los géneros distintos, ¿no? Pero en deporte lleva 2 días siendo el vídeo con más hype, así que mil gracias de corazón. Como digo siempre, ayuda muchísimo que le deis like, que le deis al botón del hype también ayuda mucho, sobre todo a canales que no son tan grandes, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero en comparación con otros, ¿no? Que no somos tan grandes, ayudan mucho, mucho a darnos a conocer a nueva gente, así que os agradecería mil de corazón de nuevo que sigáis apoyando, pues como siempre, dando el like, suscribiéndote si no estás y dándole a ese botón del hype, porque sin duda, y viendo el resultado que tuvo el anterior vídeo, que yo creo que también, obviamente, la temática os gustó, pues se nota que funciona, ¿no? Así que, de verdad, mil, mil, mil agradecido de corazón a todos vosotros por ello. Tenemos hoy un formato de vídeo un poco distinto entre comillas, porque realmente sigue un poco la fórmula que yo creo que es parte esencial del canal, que es la comunicación con vosotros. Pero creo que puede ser un formato interesante también para bueno, tener pues cositas distintas en el canal que creo que vayan enriqueciendo un poco a este, ¿no? Y lo que iba a ser pues preguntas y respuestas a preguntas vuestras que me habéis dejado en el Instagram. La cuenta de Instagram en las stories, ahí pondré todos los días que vayamos a hacer esto, o en el día anterior, lo pondré para que vayáis dejando vuestras preguntitas. Y estaba pensando que quizás esto lo podríamos hacer los sábados, por ejemplo, que no hay grandes premios, ¿no? Sábados como hoy, ¿no? Pues que tuvieses ahí pues ese espacio en el que subir cosillas, siempre y cuando, claro, obviamente no tengamos alguna noticia importante, ¿no? A ver si el mercado de fichajes explota en algún momento, ¿no? Explota. Los fichajes están hechos, lo que exploten es que salgan los anuncios, ¿no? Para poder por lo menos ya hablar con la seguridad absoluta de estos. En fin, dicho queda esto, vamos a empezar a meterle mano porque habéis dejado algunas preguntas muy interesantes. He seleccionado algunas eh, y os invito a que los que, aunque no hayan salido vuestras preguntas, que sigáis dejando vuestras preguntas en las siguientes semanas porque, bueno, en algún momento seguro que aparecerá. Vamos con la primera, que me parece bastante, bastante interesante. Esta de aquí, que dice Santiago GP. ¿Quién crees que en su prime, bueno, haya ganado? Imagino que será, hubiese ganado, ¿no? Stoner contra Marc Márquez. Uf, pregunta interesante y además yo creo de esos sueños, ¿no? Que tenemos los aficionados de motociclismo de haber podido quizás en algún momento haber vivido ese duelo, ¿no? Entre Casey y Marc, ¿no? Una pena, porque bueno, una pena. Realmente Marc llega al equipo Repsol Honda un poco porque Casey se va. Claro, aquí lo clave de la pregunta para mí es en su prime, ¿no? Porque no es tanto si se hubiesen encontrado, ¿no? En ese momento, porque yo soy de los que piensa que en el 2013 eh, claro, sabiendo sin Casey, sin sus problemas y demás, en el 2013 yo creo que Casey probablemente habría estado por delante de Marc Márquez. Creo ese año y posiblemente creo que hubiese sido el único año que hubiese estado por delante de Marc. Aunque bien es cierto que el 2012 es una mejor temporada de Dani, casi campeón del mundo. Y Marc al final consigue quedar también por delante de él. Es cierto que, bueno, Dani se lesiona y demás, pero como siempre decimos, esto es parte del campeonato y de este deporte, ¿no? O sea, las lesiones y demás cuentan. Y en el caso de Dani Pedrosa, por desgracia, que yo siempre he sido muy pedrosista, pues le han causado, pues, bueno, la mala suerte de no haber podido realmente conseguir nunca ningún título en MotoGP. Pero dicho esto, si me voy a lo que es el prime de cada uno, considero que Marc Márquez es superior al prime de Casey Stoner. O sea, creo que mucha gente dice, y esto al final yo tengo que, y todos creo que tenemos que agarrarnos a lo que podemos considerar que es, bueno, lo que la gente que conoce a ambos, ¿no? Mejor dicho, piensa. Y la verdad que ahí hay una mayoría absoluta en que piensan la mayoría de la gente que talento puro Casey Stoner posiblemente tenía más, ¿no? Que Marc Márquez, porque consideran que Casey Stoner posiblemente es de los mayores talentos que ha habido en el motociclismo y en la era MotoGP, incluso mucha gente lo considera el que más, ¿no? Y gente que ha trabajado con Márquez y con Stoner incluso te dicen, ¿no? Que Stoner posiblemente por talento es el que más talento. Lo que pasa
es que con talento solo no se consigue las cosas. Tú puedes tener todo el talento del mundo, pero creo que al final la metodología, o sea, pero esto no significa que Mark no tenga talento, ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, que uno tenga más no o que pueda tener potencialmente más dentro de lo que cada uno puede entender que es ese talento, no significa que el otro no tenga. Marc, obviamente, es uno de los pilotos más talentosos de la parrilla y vaya, ya sabéis que a mí me parece el mejor piloto de la historia, Marc Márquez. Pero creo que al final, el precisamente ser el mejor es una combinación de muchas cosas, ¿no? No solo de ese talento puro y crudo, ¿no? Que tienes ahí, sino creo que es saber utilizar ese talento, meterle buena dosis de trabajo, meterle, pues, también lo que hay fuera de lo que es fuera del circuito también es muy importante, tener esa personalidad y yo creo que eso todo al final lo mezclas y creo que el prime de Marc Márquez a nivel deportivo creo que es superior al de Casey, lo creo. Y mira que Casey Stoner, ojito, el año que llega a Repsol Honda es una auténtica locura cómo arrasa, pero sinceramente creo que el Marc completo prelesión, quizás 18-19, creo que es un Marc superior a Casey Stoner. Por lo menos yo lo veo así, es mi opinión. Dicho esto, considero que Casey Stoner es una auténtica burrada, una barbaridad. Y ya me hubiese encantado, yo creo que como a todos vosotros, que se hubiesen juntado en algún momento estos dos para pelearse, ¿no? Porque es un poco la sensación como el Marc Márquez Pedro Acosta del año que viene, ¿no? Marc Márquez ya en la parte final de su carrera, ¿no? Y que se encuentre con un chaval joven que llegue con la misma moto y que puedan pelear, pues vamos a ver, ¿no? Qué es lo que puede ocurrir ahí entre Marc y Pedro, que eso por lo menos sí lo viviremos, ¿no? El Casey Stoner Marc Márquez siempre se nos quedará como el que hubiese ocurrido. Y yo creo que esto al final, lo vuelvo a decir, ¿eh? Creo no, o sea, esto es mi opinión absolutamente, no tenéis por qué estar de acuerdo, ¿eh? Podéis pensar que Stoner en su prime ganaría a Marc Márquez y absolutamente respetable. Nunca lo sabremos, nunca lo sabremos. Pero como me preguntáis a mí, pues yo respondo. Siguiente pregunta, Diego BV Pix. Piloto que más te ha sorprendido, que más te ha defraudado y que te gustaría ver de otra categoría. Piloto que más me ha sorprendido. A ver, yo imagino que se refiere a este año, ¿no? Si hablamos de este año, pues te diría Fabio Di Gianantonio, sin duda. Creo que Fabio Di Gianantonio está superando mis expectativas. Hablo desde mi parte. Va tercero en el campeonato, no está lejos de Marco Bezzecchi, está siendo la mejor Ducati por ahora y está haciendo la mejor temporada que ha hecho desde que está en MotoGP para mí. Así que para mí, sin duda, el piloto romano creo que este año es el piloto que más me ha sorprendido. Porque al final, para sorprenderte, tiene que ser que no te esperabas mucho. Y hombre, sí que es cierto que el año pasado me esperaba un poquito más, tampoco mucho más, pero un poquito más. Lo que pasa es que siempre aparece un piloto muy irregular y este año, sin embargo, no tiene esa irregularidad que siempre ha tenido, ¿no? Sí que es cierto que le sigue fallando el tema de las salidas, que yo creo que ahí Dillan Antonio tiene ahí una cuenta pendiente porque cuando le sale bien está ahí arriba, pero cuando no tiene que remontar y a veces llega, pero ya pierde, ¿no? El momentum, ¿no? De poder conseguir luchar por algo más interesante, precisamente porque le lastra el comienzo de carrera suyo. Pero bueno, la verdad que muy bien Di y sin duda el piloto que más me ha sorprendido por ahora. El que más me ha defraudado. El que más me ha defraudado, claro. Para defraudarme tiene que ser que esperase algo. Entonces, claro, si tenía que ser que yo esperase algo, entonces quizás no me vale, por ejemplo, un Peco Bañaya que me haya defraudado. Sí fue el que me defraudó el año pasado, desde luego, Peco, pero este año quizás no. Difícil este, sinceramente, porque creo que más o menos está sucediendo un poco lo que me podía esperar que sucediese, sinceramente, con los distintos pilotos. Así que creo que mencionar un piloto que me esté defraudando como tal mucho, creo que no, porque vuelvo a decirlo, más o menos lo que está ocurriendo me lo esperaba, quizás lo que menos, como he dicho antes que me ha sorprendido, Dillan Antonio, que me lo esperaba peor y está mucho mejor. Así que por ahora esa vamos a dejarla ahí, que por ahora vamos a decir que defraudarme como tal, no sé, quizás se me está escapando alguno y vosotros decís fácil, ¿no? Pero claro, es que si me decís Morbidelli y no sé qué, me esperaba que hiciese esto. Bañaya, tampoco me esperaba gran cosa de Bañaya este año. Entonces, bueno, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué te gustaría ver de otra categoría? ¿A quién me gustaría ver, no? De otra categoría. Aquí sinceramente, viendo cómo va el mundial,
A ver, tengo muchas ganas de ver, obviamente, a Izan Guevara si sube al Pramac, ¿no? Tengo muchas ganas de verlo. Tengo ganas de ver, obviamente, a Holgado en el Gresini, David Alonso que subirá, parece, bueno, aunque decían que hay dudas, ¿no? Pero que parece que tiene, que puede ver la posibilidad de Honda. Eh, pero, sinceramente, como dije el otro día, me gustaría mucho ver a Manu Gas, al líder del Mundial de Moto2, subcampeón el año pasado. Me gustaría, porque considero que es cierto que lleva años. Y tengo ganas también de todo, con todas estas preguntas, estas respuestas que yo estoy diciendo, que vosotros también deis las vuestras. Además, estaría guay que a lo mejor las numeraseis. Si se uno y contestaseis a la pregunta número uno, ¿no? Pero como digo, Manu Gas, sinceramente, es cierto que vale, lleva años en la categoría y demás, y que al final aquí los equipos también, como digo siempre, también eligen a los pilotos por algo, ¿no? Pero creo de verdad que es un piloto que se lo está currando y que es difícil hacer más para poder llegar, ¿eh? Es difícil hacer más. La sensación es un poco como cuando Jorge Martín estaba en el satélite, ¿no? En satélite de Ducati, en el Pramac, y la sensación de qué más tiene que hacer Jorge Martín para llegar al oficial, ¿no? Sí que es cierto que después, obviamente, te viene un Marc Márquez y te desmonta absolutamente todo, porque es imposible decirle que una marca es imposible en la parrilla actual coger a otro piloto antes que Marc Márquez posiblemente, ¿no? Para tu estructura. Pero con Manu Gas la sensación es un poco de qué más tiene que hacer este chaval. Así que te diría que Manu. Te diría que Manu. Siguiente pregunta que tengo por aquí. A ver, aquí. Uber Raimi dice: ¿Crees que hay una diferencia mecánica entre las motos de Lenovo y la satélite? O sea, entre las que son GP26, no. Tienen absolutamente lo mismo, salvo las configuraciones de setup que pueden tener cada uno. Pero ninguna de las dos, o sea, lo único que podrían tener diferente es el motor y no lo tienen diferente. Tienen lo mismo, la GP26. ¿Por qué digo esto? Porque al final los equipos satélites sí pueden tener una configuración distinta de motores entre ellos. O sea, imaginemos que Alex Márquez y Fermín Aldeguer tuviesen los dos una misma moto. Ambos podrían llevar un motor distinto, aunque sea la misma moto. Sin embargo, en el oficial tienen que llevar sí o sí el mismo motor, ¿no? Los dos pilotos. Lo que pasa es que aquí las 4 GP26 llevan exactamente lo mismo. Tienen lo mismo, las 4, y lo único que cambia es el setup que cada piloto se haga a su gusto, obviamente. Así que no sé si está preguntada porque se pueda estar mencionando en algún sitio que pueda haber diferencias entre lo que lleva la Lenovo Ducati y la satélite. A lo mejor Gresini o VR46 porque va bien Dillan Antonio, porque Alex Márquez también haya estado bien y quizás diga, no, pues es que tienen algo. No, o sea, de verdad. Si alguien dice eso, quitaros esas tonterías de la cabeza porque es absolutamente mentira, no es así. Y además que obviamente al final en un equipo, a ver, aunque tengan la misma moto, los recursos buenos, los recursos de primera mano y donde está la gente, los ingenieros y los que van a ser en el oficial. En el oficial van a tener siempre ventajas sobre los satélites. Esto es así, pero es normal, es lo lógico. En todas las fábricas, no en Ducati, en todas las fábricas va a ser así. Pero que haya diferencia de algo en la moto que sea que no pueda tener uno del Lenovo, o al revés, o que algo que ahora mismo que tiene el Lenovo que no tenga una satélite. No, todos tienen lo mismo. Otra cosa es que los del Lenovo prueben algo antes, en plan una carrera antes, como pasó con el alerón, ¿no? En el colín, ¿no? Trasero, que probaron en Austin y después ya a partir de la siguiente carrera ya lo llevaba Alex Márquez, ¿no? En Jerez, donde ganó además. Pero llevan lo mismo. O sea, todo absolutamente es lo mismo. Eso es la misma moto, la que llevan tanto Marc, Peco, Villilla y Alex Márquez. Los 4 llevan la misma. Y el que diga que no, pues os está mintiendo. Preguntita interesante que viene por aquí. Mira, Daniel Dávila 1986. ¿Qué entrevista te gustaría hacer? Uf, a ver, sinceramente, la que más me gustaría hacer a día de hoy sería a un Marc Márquez. O sea, obviamente he tenido la suerte y mil gracias a Estrella y a Lou por conseguirme, ¿no? Poder estar allí y poder hacerle algunas preguntas a Marc Márquez. Pero me gustaría una entrevista, pues, tipo 20 minutillos, aunque sea, no digo ni una hora, 20 minutos, 15 minutos, poder estar charlando con Marc y preguntarle, pues, pues la verdad, no quiero. Se me ocurren muchas veces muchas preguntas, pero muchas veces no quiero decirlas. Por si alguna vez se diese, que ya os digo que es prácticamente imposible, lo veo bastante difícil que eso se pueda dar en algún momento, por lo menos cercano. No sé yo si en el futuro, pero por lo menos cercano lo veo bastante complicado, porque Marc
es bastante, pues, bueno, Marc, la gente que tiene detrás y demás, pues creo que es bastante selectiva, ¿no? A los sitios a los que va, sobre todo suele ir a sitios donde suelen tener acuerdos, o al hormiguero, ¿no? O a la cadena SER y demás. Pero por lo demás, es muy difícil que podamos conseguirlo. Pero un Marc Márquez, obviamente, me encantaría. ¿A quién no? O sea, es la referencia absoluta, vuelvo a decirlo, para mí es el mejor piloto de la historia. O sea, ¿quién te voy a decir? Si nos salimos de lo que es la órbita Marc Márquez, te diría Pedro Acosta, sin duda, me fliparía charlar con Pedro Acosta, me encantaría. Me gustaría, mira, me gustaría, por ejemplo, Peco Bañaya, me encantaría. Me encantaría. Creo que intentaría preguntarle de una forma absolutamente, obviamente, absolutamente respetuosa, con educación, pero me encantaría preguntarle sobre el año pasado algunas cosas. Eh, pero Peco Bañaya me parecería una charla interesante. Por ejemplo, tener a Peco, Diogo Moreira, piloto rookie, también me gustaría mucho. Toprak también, a los rookies también me encantaría poder charlar con ellos. No sé, hay varios nombres ahí que de la parrilla actual te estoy diciendo que considero interesante. Ya si no salimos de la parrilla actual, pues obviamente te diría un Valentino, te diría un Max Biaggi, sin duda, un Giacomo Agostini me fliparía, un Kevin Swans, un Wayne Rainey. Muchas veces pienso que a lo mejor tener una charlita con un Swans, un Rainey, alguno de estos que ya están fuera, ¿no? Y demás, quizás no sea tan difícil, quizás, no lo sé. O un Mick Doohan o algo de eso. Muchas veces es simplemente llamar a la puerta, porque muchas veces, y esto lo digo con muchos ámbitos de la vida, no llamas a la puerta porque piensas que no, que va a ser que no, ¿no? Porque nadie te va a abrir la puerta y entonces muchas veces te quedas sin la oportunidad, ¿no? Porque a lo mejor llamas y te abren, ¿no? Entonces eso lo pienso muchas veces con estas cosas, me quita un momentito sin querer. Así que bueno, te diría, de la parrilla actual, obviamente primero Marc y después posiblemente Pedro Acosta. Ese sería mi orden de la parrilla actual en cuanto a con quién me gustaría tener una entrevista a día de hoy, 2026, en esta temporada. Siguiente pregunta. El Movieman dice: ¿podemos considerar a Di Gia como un rival serio para el campeonato? Bueno, es legítimo. Creo que es legítimo ahora mismo. Sé que a muchos de vosotros os parecerá una auténtica locura y que vais a decir, pero ¿qué estamos diciendo, hombre? Fabio Di Antonio, ese tío con quién ha empatado, no sé qué, lo que sea. Sí, pero la realidad es que el tío está ahí. O sea, la realidad que estamos viviendo ahora mismo en el Mundial MotoGP 2026, a 23 de mayo, Di Antonio es rival por el campeonato. Sin duda que lo es. Porque no deja de estar siempre en ese top 4, top 5. Consigue podios, consigue victorias, ha hecho pole. Ha hecho 2 poles, además, seguidas este año. Y llevamos solo que 5 o 6 carreras, ¿no? O sea, que un tercio de las poles la ha hecho Di Antonio, ¿no? Ha hecho podios, o sea que yo creo que es un piloto que sin duda se le tiene que coger como un rival serio para el campeonato. Yo no te digo que Villan Antonio vaya a llegar a la última carrera luchando por este, pero que pueda ser uno de esos pilotos que se pueda convertir en juez, que pueda ser uno de esos pilotos que hasta fin tarde en la temporada siga teniendo alguna opción. Pues no me parecería tan raro viendo la tendencia. Y quizás también os digo una cosa, esto quizás muchas veces no tiene por qué ser también, que sí, no tiene que ser por gracias a lo que está haciendo Villan Antonio, sino también por lo que no están haciendo quizás sus rivales también, que eso también es importante, pero bueno, es parte del juego, hay que saber aprovechar las oportunidades. Así que te diría que sí, que creo que a día de hoy, si me preguntas a 23 de mayo, sí, Villan Antonio se tiene que considerar como un rival porque creo que es legítimo hacerlo, por también un poco de respeto también a Villan Antonio, que el tío está ahí, se lo está currando y obviamente pues si no, no estaría, ¿no? Tercero del campeonato y no tan lejos de Bezzecchi. Siguiente pregunta. Iván Vidal dice: ¿cuánto porcentaje le dabas en Jerez y cuánto porcentaje le das a día de hoy para Marc campeón del mundo 2026? Puf, esta pregunta es difícil. En Jerez, bueno, lo hablamos, esto lo recuerdo que lo mencionamos en la previa. No le daba mucho, la verdad me parecía que lo tenía muy difícil porque se veía que en seco no tenía. En seco no tenía Marc. Lluvia y eso sí, hizo, bueno, una victoria el Salvador Sprint a la épica, de estas que aumentan el mito del piloto, ¿no? Que aumentan el mito de Marc Márquez a otra categoría, ¿no? Una cosita más que se suma, ¿no? Dentro del historial de Marc Márquez, ¿no? De magia, ¿no? Esa sprint de Jerez, que fue increíble, pero eh, yo ya decía que en seco se le veía sufrir mucho. Claro, ¿qué es lo que pasa? Esta pregunta me la estás haciendo ahora pre-Mugello. Yo no sé cuándo vuelva Marc y cuándo vuelva con los ejercicios que está haciendo y demás, que, o sea, que los ejercicios que está haciendo
Me refiero que se le está viendo que, bueno, que el hombro está evolucionando bien, ¿no? Que está pudiendo realizar una serie de ejercicios que se pueden atribuir, ¿no? A un hombro que tiene ya una cierta movilidad y que está en una fase, pues, avanzada, relativamente avanzada, ¿no? De ese progreso en cuanto a fuerza, a coger más fuerza. Eh, claro, si Marc vuelve ahora y el tío tiene un nivel tremendo, pues a lo mejor el porcentaje sube. Pero si te dijese cuánto le daba en Jerez, le daba muy poco, quizás le daba un 30% de que se llevase el mundial, la verdad. Lo veía bastante difícil, lo sabéis, yo no me escondo. Pensaba que es muy complicado. Sin embargo, decía que si hay un piloto en la parrilla que podía remontar eso, para mí era Marc. Y a día de hoy sigo pensando que si hay un piloto en la parrilla que puede remontar la diferencia que tiene ahora mismo con Bezzecchi, es Marc Márquez. No veo a otro que sea capaz de resurgir de esta. A Marc sí lo veo, y no porque vaya a empezar a pinchar Bezzecchi, sino por méritos de Marc. Esa para mí es la gran diferencia, ¿no? Y, pero porcentaje, Iván, muy difícil darte un porcentaje, muy, muy complicado. Pero veremos. Esta pregunta quizás pueda estar bien también después de Mugello, Balaton Park, quizás ahí pueda ser ciertamente interesante ver qué es lo que está haciendo Marc, qué sensaciones nos deja. No, no necesariamente tiene que estar ganando, es más las sensaciones que nos dé Marc, ¿no? De decir, oye, se le ve fino, se le ve mejor, más consistente, más regular, se le ve rápido, con rapidez está ahí arriba, ¿no? Como hacía antes siempre. Entonces ahí a lo mejor sí que podemos hablar de un Marc con grandes posibilidades. No lo descarto igualmente, ¿eh? O sea, lo menciono, me parece muy difícil, porque obviamente es una tarea difícil, la remontada que tiene que hacer ya es tremendo. Y eso considerando que Marc empezase a recortar puntos ya en Mugello, que eso habrá que verlo también. Porque es un circuito también muy físico, las arrabiatas y demás. Vamos a ver cómo está de ese hombro. Pero, vuelvo a decirlo, no podría apostar en contra de Marc Márquez nunca, porque es Marc Márquez. Ya está. Y se nota, es el factor que da siempre ese juego. Te esperas siempre que pueda suceder algo con Marc, ¿no? Pues igual, me espero que si Marc remontase este título, es que no me sorprendería. Me parecería una cosa épica, me parecería una cosa increíble, a la altura de lo que hizo el año pasado, o más. Pero no me sorprendería, porque es Marc Márquez. Porque es del único del que me lo puedo esperar, es de él. Y ya está. Y yo lo siento, por el resto de pilotos, pero es que es la verdad. A día de hoy es del único del que me lo puedo esperar. Y creo que eso también lo consideran el resto de pilotos, sinceramente. Sinceramente, viendo las palabras que tiene el resto de pilotos sobre Marc en este tipo de cosas, y cómo incluso los pilotos de Aprilia, los mismos pilotos de Aprilia, son los primeros, ¿no? Los primeros que eh, siguen poniendo a Marc como el primer rival. Lo que yo no sé es si Marc será rival por el título o se convertirá en un juez tremendo de este, que podría ser, que podría ser. En fin, siguiente preguntita interesante de Javier, que me ha sacado por aquí, Javier04277. ¿Te gustaría hacer contenido in situ desde los grandes premios como los periodistas freelance? Hombre, me encantaría. A mí me encantaría poder viajar, a lo mejor no te digo ir a todos los grandes premios, pero quizás, por ejemplo, los de Europa. Ir a todos los grandes premios de Europa, poder estar allí, poder hacer directos o vídeos desde allí, de alguna sala, o incluso desde el hotel, pero poder estar allí de primera mano, poder preguntar, poder hablar, aunque os digo una cosa, no tengo el móvil aquí, pero vamos, o como os he asegurado mil veces, y cualquiera que esté dentro del mundillo lo sabe, y os lo puede decir, teniendo el móvil, ya os digo que al final te escriben WhatsApp, te contactan, te llaman por teléfono. Esa es la realidad. O sea, yo me entero de muchas cosas que ocurren allí en el paddock, que incluso Jimmy, ¿no? El manager de Mark, nos dijo hace unos meses que se sorprendían a veces de cómo nos enteramos de cosas incluso antes de la gente que está allí en el paddock. Y es porque, bueno, porque al final hay gente que te escribe de allí, te lo dice. Gente de equipo, gente cercana a pilotos. Y ya está, o sea, no tiene mucha más historia. Entonces, bueno, claro, me gustaría sí, por vivir la experiencia de estar yendo como bueno, no como periodista, al final ejerces la labor de periodismo, pero claro, yo no me llamaría periodista porque considero que es una palabra mucho más grande, pero como creador de contenido de esto, poder ir a los grandes premios y demás, estar allí en las salas de prensa, poder preguntar a los pilotos de primera mano y eso, pues claro, me fliparía, me fliparía. Ya lo digo, no tiene que ser todo el mundo, aunque sea la gira europea, la parte europea, con eso me basta y me sobra para gozármelo y ya os digo que aunque fuese una matada, yo ya os aseguro que yo seguiría haciendo directos todos los días, aunque llegase reventado al hotel o donde fuese, simplemente para contaros.
Y creo que sería un contenido de la hostia. Creo que sería un contenido guapísimo, pero pero claro, que esa oportunidad pueda suceder en algún momento, lo veo francamente complicado. Lo veo francamente complicado, la verdad, que eso pueda suceder en algún momento. No voy a decir que es imposible, porque quién sabe, quién sabe. Quizás a lo mejor este canal algún día, no sé cómo, pero quizás algún día podamos conseguir algunos medios económicos o alguien que invierta, por ejemplo, en pagar los viajes, ¿no? A lo mejor un patrocinador o algo, ¿no? Que diga, pues mira, yo te pago los pases, te consigo los pases de todos los grandes premios y te pago el viaje. Y búscate tú el alojamiento, algo así, ¿no? Tú te buscas el alojamiento, pero yo te pago los viajes y te consigo el pase, lo que sea. No sé. I don't know cómo podría ser funcionar eso, pero si se pudiese hacer algo así en algún momento ya sería la hostia. Yo me metí al tute, yo me metí a la paliza toda la semana, simplemente para, aunque sea hacerlo alguna vez, para realmente para vosotros, o sea, para vosotros y para mí. Para mí la experiencia es la hostia, pero la paliza que os digo de yo, a lo mejor llevarme hasta las 8 de la tarde en el circuito y después llegar al hotel y ponerme a las 10 a hacer un directo, yo lo hago, me lo meto entre pecho y espalda y me daría igual. Porque creo que el contenido que tendríais vosotros y el contenido que tendría el canal sería increíble. Sería increíble. Así que obviamente sí. Bueno, y además, si tú te refieres a in situ desde los grandes premios, o sea, poder hacer vídeos directos y eso desde ahí, hombre, eso sería ya la hostia, ojalá. O sea, tú imagínate ir yo, por ejemplo, haciendo un directo y que nos cogiesen, nos llevasen como cuando fui a Jerez, que nos llevasen al box del Honda, ¿no? Y nos enseñasen aquello, que nos llevasen a, pues no sé, tío, que te cruzases por ahí con Gigi, le preguntases 2 o 3 cosas, que poder hacerte un directo así sería tremendo, ¿no? Obviamente sí. Yo, como digo siempre, no sé si esto en algún momento cambiará. Todo lo que es la forma en la que trabaja el campeonato con los creadores de contenido, porque yo creo que al final sinceramente creo que hay mucho, 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 mucho por explotar. Y en nuestro caso, para nosotros, mira, yo os soy sincero, a nosotros si no nos dan más libertad o no nos dan más contenido, más cosa con la que poder, creo que complementar lo que ya hacemos, bueno, pues seguiremos haciendo lo que hacemos. Ya está. Si haciendo lo que hacemos, que yo creo que, fíjate, sin tener imágenes de vídeo y demás, ya hacemos, yo creo que bastante. Si imagínate si además pudiésemos conseguir de una forma más fácil, ¿no? Tener, pues, eso, ¿no? Esas imágenes, esos pequeñas cositas, pequeñas pildoritas, ¿no? Que hagan del contenido algo más bonito, ¿no? Visualmente. Que puedas ir al paddock y grabar muchísimas cosas, que puedas hacer un directo desde ahí, que pueda coger a un piloto ahí y preguntarle alguna cosa. Porque yo creo que al final todo eso enriquece muchísimo. No solo a los canales, al campeonato también, sin duda. Yo creo que al final los que más se acaban beneficiando son ellos, más que nosotros. Porque lo vuelvo a decir, nosotros si seguimos, vamos a seguir haciendo lo mismo, bueno, bien, yo estoy contento. Yo estoy contento con lo que estamos haciendo y creo que poquito a poquito, pasito a pasito, la calidad del contenido, la calidad del canal, yo creo que está mejorando y que está subiendo, aunque sea pasito a pasito pequeño, pero creo que sí, creo que sí. Y creo que eso también vosotros lo notáis. Al final es cierto que suben las exigencias que te pones a ti mismo, ¿no? Cada día un poquito más, porque obviamente quieres dar lo mejor posible, ¿no? A vosotros, pero yo creo que se está consiguiendo. Y ya si encima pudiésemos, ¿no? Sumarle lo que os digo, ¿no? Que el campeonato fuese un poco más pues, abierto, ¿no? A facilitarnos las cosas, pues sería ya tremendo. Sería absolutamente tremendo. Y os digo más. Os puedo asegurar que gente de MotoGP, y os hablo de pilotos, de gente de equipos de MotoGP y demás, están deseando que eso ocurra. O sea, porque hablas con ellos y te lo dicen, ¿eh? Incluso sin que no tienes tú ni que sacarles el tema, son ellos los que te lo suelen decir, ¿eh? Ojalá nos den más libertad, que ojalá nos dejen utilizar imágenes, porque hace falta, porque hace falta. Los equipos sienten que hace falta, que tengan una mayor visibilidad y que al final, si yo, por ejemplo, te estoy contando pues, cualquier acción, ¿no? El adelantamiento, el toque entre Raúl Fernández y Jorge Martín, y te pongo el vídeo mientras te lo estoy contando y te lo explico y podemos pausarlo, y por ejemplo tenemos aquí a Tesouro y hacemos un análisis de por qué y el debate que tuvimos, ¿no? Tesouro y yo sobre lo de Ogura y Pedro Acosta, tenemos las imágenes y podemos. Enriquece más y yo creo que a vosotros, muchos que quizás no pagáis la suscripción de DAZN, en el caso de España, en otros países otra, o la del Videopass de MotoGP,
Pues quizás decir, oye, pues voy a pagarlo. Es que a mí me ha escrito gente, y esto no es broma, ¿eh? A mí me ha escrito gente diciéndome que se ha vuelto a suscribir gracias a escucharme a mí, a Nico y demás en el canal y que han dicho, hostia, pues está esto interesante, vamos, me lo voy a pagar para verlo. Yo creo que al final ganan ellos más que nosotros. O sea, nosotros obviamente ganaríamos en que la calidad del contenido subiría, se vería más bonito. Pero tampoco considero que eso fuese a ser un game changer en el canal, ¿eh? El tema de tener esos vídeos. O sea, creo que sí, que guay. Pero fíjate, Dura la Vida lo tiene, lo sacan en el primer minuto de directo, que además, personalmente, es opinión mía, ¿eh? Habrá gente que le guste, a ellos obviamente les gustará porque lo hacen así, pero considero que están súper mal aprovechadas las imágenes, la verdad. Y yo estuve en una reunión con gente de Dorna para saber cuánto costaba los derechos de las imágenes el minuto. Y sabiendo lo que cuesta y como lo utilizan, considero que está mal utilizado. Pero hombre, claro, el presupuesto que tiene Lorenzo y demás, pues no es el presupuesto que tiene Santa Clara. Eso para empezar. Así que, bueno, en fin. Que ojalá alguna opción, alguna oportunidad de este algún momento pueda ocurrir. Sería bonito, sería bonito. Y quién sabe. Yo la verdad que no voy a decir que es imposible. No voy a decir que es imposible porque no tiene el canal, no tiene ni 2 años, y si tú a mí me dices hace 2 años que podría estar viviendo de esta pasión, estar hablando, conociendo a la gente que estoy conociendo, tiene una comunidad tan increíble detrás como sois vosotros, y demás, y tener este regalo cada día, cada vez que lo pienso, pues también diría que es imposible. Hubiese dicho que es imposible y aquí estamos, ¿no? Así que si eso ha ocurrido, oye, ¿por qué no va a ocurrir esto otro que dice aquí Javier, no? Sería increíble, sería tremendo. Ojalá, ojalá. Bueno, familia, media horita de vídeo. Yo creo que no sé si os gustará este formato de estas preguntas así, espero que sí. Bueno, ahí arriba tenéis, por cierto, ahí arriba tenéis las redes sociales, en la de Instagram, que es fran.santaclara. Ahí en las stories, el día antes de hacer este tipo de vídeo, dejaré el recuadrito para que dejéis vuestras preguntas y seleccionaré unas cuantas, 6 o 7. Creo que es el formato guay porque se queda en esto una media horita, que yo creo que es un tiempo guay. Espero que os haya gustado la respuesta, espero que os haya gustado el formato. Estoy deseando también ver vuestras respuestas en la caja de comentarios y ver qué es lo que opináis. Como digo siempre, es mi opinión, no tenéis que estar de acuerdo, ni muchísimo menos, y vuestra opinión, siempre que la dejéis con respeto, absolutamente aceptable. Así que nada, daros las gracias a todos como siempre, mil gracias de corazón, de verdad. Espero que también les deis al botón del hype en este vídeo, que le deis al botón del like, que si no te has suscrito, te suscribas, porque ayudas mucho. Y estoy pensando que quizás el próximo pregunta y respuesta podríamos hacerlo con algún invitado o invitada. Podría ser interesante también. En fin, un abrazo enorme a todos. Disfruten lo que queda de día por delante. Ahora nos viene semanita de Gran Premio de Mugello. Así que nada, mil gracias. Y como decía los celtas cortos, nos vemos en los bares. Chao familia, un abrazo.